Este es el video resumen de la clase Fundamentos de Ecología parte 1. Para empezar vamos a hablar pues de nuestra casa, nuestro planeta Tierra, el tercer planeta del sistema solar con una edad aproximada de 4.500 millones de años. Tiene un diámetro de 12.756 kilómetros. Vemos ahí pues la masa, la densidad, el volumen. Llama la atención la temperatura, que tiene un mínimo de menos 88 grados centígrados en algunos lugares y de 58 grados centígrados como máximo, aunque en promedio está alrededor de los 11 y 15 grados centígrados, lo que es favorable para las diferentes expresiones de vida. Estamos a una distancia de 149.597.870 kilómetros del Sol, a lo cual se le ha llamado la unidad astronómica, porque esta unidad ha permitido pues establecer distancias de forma más cómoda al interior del sistema solar. La Tierra tiene dos movimientos, uno de traslación alrededor del Sol que dura 365 días y 6 horas y otro que es el de rotación alrededor de su eje, que está inclinado 23 grados, que dura 23.9 horas. Esta inclinación de 23 grados hace que la incidencia de la luz sobre el planeta no sea homogénea, lo que ha determinado la presencia de estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Nos muestra aquí en esta imagen la estructura interna. Podemos ver en la parte más exterior la corteza, que está formada pues por roca sólida, principalmente por silicatos, y tiene un espesor de entre 5 y 70 kilómetros. En la corteza continental es donde el espesor es mayor. En la corteza marítima pues alcanza este espesor de 5 kilómetros. El manto viene siendo pues la capa más extensa con 2.900 kilómetros, está hecha de roca semifundida llamada magma, y finalmente tenemos el núcleo, que está dividido en dos. Tenemos el núcleo interno, que es sólido, compuesto por hierro y níquel, se le denomina también Nife por los símbolos de estos dos elementos, níquel Ni, hierro Fe, entonces Nife, y está a una temperatura de más o menos 5.500 grados. El núcleo externo es de una consistencia líquida, también se cree que está o que tiene la misma composición de hierro y níquel. En cuanto a la estructura externa, tenemos la atmósfera, que está compuesta de estas 5 capas. Hay unas capas intermedias que no vamos a mencionar. Está la troposfera, que es la capa inferior, la que está que compone los primeros 10 o 20 kilómetros desde el suelo terrestre, es donde ocurren los fenómenos atmosféricos y de alguna manera donde se regula los aspectos térmicos de la Tierra. Luego está la estratosfera, que está entre los 20 y los 50 kilómetros. Aquí principalmente la cantidad de gases disminuye drásticamente y es donde se encuentra la ozonosfera, o sea, la capa de ozono, que tiene la función de protegernos de los rayos ultravioleta y pues permitir que la vida se desarrolle normalmente. Sigue la mesósfera, que está entre los 50 y los 85 kilómetros de altura. Aquí la temperatura baja drásticamente hasta los menos 80 grados centígrados. La ionosfera está sobre los 85 kilómetros. Se caracteriza, y de ahí viene su nombre, porque aquí tenemos partículas cargadas eléctricamente, los que llamamos iones, y en esta zona es donde se forman todas las auroras boreales muy características de los polos del planeta Tierra. Y finalmente tenemos la exósfera, que está sobre los 580 kilómetros hasta los 10.000 kilómetros, donde está ya el borde y que colinda con el espacio exterior. Ya centrándonos un poco más, entonces si tomamos la atmósfera, la cual ya describimos un poco y que debemos saber que es una mezcla de gases con un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y otros gases extras como dióxido de carbono y en fin metano, entre otros, pues permiten y protegen a la vida, permiten que se desarrolle al
al no dejar que rayos ultravioleta lo afecten. También protegen contra el impacto de meteoritos y hay una influencia alrededor pues, de todas las dinámicas climáticas. Tenemos la hidrosfera que está formada por agua, ¿cierto? Que cubre casi la totalidad de todo el planeta Tierra. Tenemos ecosistemas específicos, tanto marítimos como continentales, lagos y ríos. Tenemos la litosfera finalmente que está formada por rocas, por elementos sólidos, ¿cierto? Que son dos capas, la corteza y el manto, en las cuales la corteza está separada por 12 placas tectónicas que en su movimiento constante también le dan una variación al relieve y este relieve, obviamente en muchos millones de años, también tiene un impacto sobre la adaptación de las especies. La integración de estas tres, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, nos permite hablar de la biosfera, que es la envoltura viva del planeta. Es donde se ubica las diferentes especies de animales, plantas y microorganismos, generando ecosistemas globales o locales. Bueno, entonces, teniendo claro este panorama general, resulta que los ecólogos han subdividido grandes porciones del planeta Tierra, grandes áreas que comparten clima, flora y fauna y los han llamado biomas. Entonces, estos biomas son específicos y tenemos los siguientes que vamos a mencionar rápidamente. Tenemos los biomas de climas fríos, los biomas de climas templados y los biomas de climas cálidos. Para empezar, tenemos el desierto polar y la tundra. Estos se localizan principalmente cerca de los círculos polares, ¿cierto? Tiene una zona de un frío intenso con temperaturas inferiores. Normalmente las plantas son escasas, en el desierto polar son casi nulas, pero ya pasando a la tundra que está muy cercana, entonces tenemos la presencia de musgos, líquenes y algunos arbustos. La fauna está adaptada a estas condiciones y tenemos osos polares, el zorro ártico, algunas perdices, pingüinos, focas, en fin. La taiga, entonces esta se ubica principalmente en ciertas regiones de Norteamérica como Canadá, en Europa, en Asia, principalmente en Rusia. Se caracteriza por tener inviernos largos y veranos muy cortos con temperaturas todavía bajas. Las lluvias son escasas. La vegetación está compuesta principalmente por coníferas que están adaptadas a soportar el frío, dado que sus hojas, que son aciculadas, que son como si fuesen agujas, logran soportar estas bajas temperaturas. La fauna es un poco similar a la tundra. Aquí ya encontramos renos, alces, bisontes, lobos, castores, nutrias, entre otros. El bosque caducifolio, entonces se ubica también en estas regiones muy cercanas, ¿cierto? Tiene un clima muy asociado al clima oceánico, con inviernos fríos y veranos suaves, precipitaciones abundantes durante todo el año. Sus bosques ya están integrados por árboles de hojas caducas como robles, castaños, nogales. La fauna ya podemos encontrar ciervos, ardillas, osos pardos, lobos, zorros, lechuzas, ya algunos reptiles, peces, ya insectos de una mayor variedad. El bosque mediterráneo, su nombre pues está asociado mucho a esta zona europea, el mar Mediterráneo. También se localiza en Norteamérica, en la región de California, Chile, Sudáfrica y Australia. La vegetación vienen ya siendo bosques de hojas perennes, de encinas y alcornoques. La fauna, como podemos ver en la imagen, ya podemos observar ciervos, conejos, linces, lobos, aves de mayor variedad, ratones, roedores, en fin, insectos. En las estepas, como podemos observar en el mapa en la parte superior derecha, muy asociado también al clima continental, ya no oceánico como en el anterior, sino continental. Entonces aquí ya los inviernos son fríos, los veranos ya son más calurosos y la lluvia es muy irregular. La fauna consiste, como vemos en la imagen, en caballos. Podemos observar bisontes, ardillas, perros de la pradera, coyotes, algunas aves de rapiña. Y la vegetación es típica pues, de estepas como herbáceas, ¿cierto? Algunos árboles, gramíneas. Y
Pasamos al desierto. El desierto se localiza en altitudes cercanas a los trópicos, ¿no? Tenemos uno de los grandes desiertos que se encuentra en África, que es el desierto del Sahara. El clima del desierto se caracteriza por tener una gran diferencia de temperaturas, hasta de 40 grados centígrados. En el día la temperatura puede estar muy elevada y en las noches puede estar muy baja. La cantidad de lluvias es escasa. La vegetación pues es adaptada a estas condiciones, ¿cierto? Como los cactus, que sus tallos están engrosados almacenando agua y sus hojas han sido modificadas para evitar la pérdida de agua. La fauna pues también está adaptada a estas condiciones de calores extremos, con hábitos principalmente nocturnos, como serpientes, coyotes, escorpiones, lagartos, también tenemos aves de rapiña, en fin. La sabana, característica también de los trópicos, muy famosa, pues las sabanas africanas, ¿cierto? Tienen temperaturas con muy poca variación, superiores a 18 grados centígrados, precipitaciones escasas e irregulares, con largos periodos de sequía. La vegetación en la sabana se compone de arbustos, ¿sí? De árboles escasos, dispersos, de hojas caducas, como en las acacias el baobab, y en los animales pues son muy famosos como el león, la cebra, la hiena, el ñu, el rinoceronte. La selva tropical es uno de los biomas pues ya más cercanos a nosotros, se ubica principalmente en la zona ecuatorial, ¿cierto? Tiene una temperatura que no varía mucho, entre los 24 y 27 grados centígrados. Las precipitaciones son abundantes y durante casi todo el año. La vegetación es diversa con muchos tipos de árboles, arbustos. La fauna en el mismo sentido también es bastante extensa. Incluye especies de aves, incluye especies de mamíferos, de reptiles, de anfibios, de insectos, de todo tipo. En esta imagen podemos ver un resumen visual de la ubicación de los diferentes biomas e insisto, son grandes extensiones de tierra que comparten el mismo clima, la misma fauna y la misma flora. Aquí podemos ver, como por analizar un poco, la selva tropical en color verde claro, como vemos en Sudamérica, en Centroamérica, en África y también en ciertas zonas de Asia. Ahora nos vamos a centrar en este concepto que viene siendo la ecología, el término utilizado por Haeckel inicialmente, y él nos decía que la ecología viene siendo la ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos con su ambiente. En ese sentido, pues entonces se reconoce actualmente que la ecología es la ciencia que se encarga del estudio y análisis de los ecosistemas, de tal forma que la ecología va a tener como unidad de estudio a los ecosistemas, que ya vienen siendo pues más locales. En esta gráfica, en este diagrama, podemos observar cómo la ecología sistémica se encarga de analizar la biosfera en su conjunto, que ya la analizamos, también de estudiar los biomas, que ya vimos, ya mencionamos varios de ellos, y finalmente pues los ecosistemas. En cuanto a los ecosistemas, vamos a mencionar que este término fue pues utilizado por Clapham en 1930 y está compuesto por dos elementos. Tenemos el biotopo. Estos elementos del biotopo vienen siendo la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, que interrelacionados con la biocénesis, que son los seres vivos, que incluyen animales, plantas y microorganismos, generan una interacción, permiten que los ecosistemas sean sostenibles. Finalmente vamos a analizar los elementos, los principales elementos que conforman el biotopo. Entre ellos tenemos la luz. El sol viene siendo una de las fuentes primordiales de energía. Los los organismos autótrofos, que pueden ser plantas o algas u otros organismos con esta capacidad, permiten integrar la energía solar a través de la fotosíntesis a las cadenas tróficas. La altitud también es otro de los elementos del biotopo que determina ciertas condiciones ambientales que hacen que los organismos deban adaptarse para sobrevivir en cada una de estas variaciones de la altitud. La presión ejerce una fuerte influencia sobre las especies. Estamos hablando de la presión de los fluidos, en este caso viene siendo la atmósfera, o en el caso de los organismos acuáticos, pues el agua, que va a determinar de alguna manera la morfología y fisiología.
El agua, ya que la hemos mencionado, pues a través del ciclo de su movimiento, a través de todo el sistema, el acceso que se tenga a este recurso también pues va a determinar muchos aspectos. El viento, que hace parte de las dinámicas climáticas, también determina muchos aspectos relacionados con las dinámicas climáticas. El suelo y las rocas también son importantes en el sentido que determinan el acceso de nutrientes de las plantas, y en ese mismo sentido esta variedad de plantas pues va a permitir que los organismos heterótrofos pues puedan sobrevivir en relación a la cadena trófica. La salinidad que puede tener tanto el agua como la tierra determina las condiciones para que estos organismos autótrofos como las plantas puedan desarrollarse de manera exitosa. El calor y la temperatura, al igual que muchos otros elementos como el dióxido de carbono, la cantidad de oxígeno, el pH de la región donde viven los organismos, el acceso a nutrientes, todos estos elementos de manera articulada van a estar en interacción con la biocenosis para generar todas estas interrelaciones. Les agradezco mucho su atención. Estaré compartiendo el cuestionario de evaluación que deben desarrollar y nos vemos en la siguiente clase.